Bien, entonces, vamos a seguir con el mismo objetivo de ayer, que es interpretar información estadística presente en los medios de comunicación y construir tablas de frecuencia. ¿Ya? En la pregunta esencial, la tabla que hay que trabajar es un poco extensa, ¿ya? Pero es muy parecido a esto, ¿ya? Entonces yo voy a empezar de aquí, así como un pequeño repaso de cómo rellenar una tabla. Entonces aquí tenemos la nota de 20 estudiantes, ¿ya? Están desordenadas, ¿ya? Están desordenadas. Entonces yo en la tabla tengo que ordenar los datos de menor a mayor, de menor a mayor. Entonces, yo me fijo con la nota menor, en la nota menor, y la busco, que en este caso sería el 2,5. Entonces aquí yo coloco el 2,5 y en la frecuencia absoluta veo cuántas veces se repite ese 2,5. ¿Cuántas veces se repite? Solamente una vez. Entonces yo lo elimino de la lista y se repite una vez. ¿Ya? Esa es la forma como más ordenada de resolver este tipo de ejercicio y especialmente cuando son muchos datos, como es la pregunta esencial. Después sigo con la otra nota que sigue después del 2,5, que es el 3. La nota 3, ¿cuántas veces se repite? Tenemos una vez, dos veces, nada más. Voy a la siguiente nota, que sería el 3,5, y veo cuántas veces se repite esa nota. 3,5, 3,5. Una vez, dos veces. Voy a la siguiente nota, que sería el 4. La nota 4, ¿cuántas veces se repite? Voy viendo una y dos veces. Después la nota que sigue sería el 4,5. 4,5. Veamos, el 4,5, ¿cuántas veces se repite? Una y una sola vez. Del 4,5 ya no está la nota 5, así que me salto esa nota y empiezo con el 5,5. Y veo que el 5,5, ¿cuántas veces se repite? Una vez, dos veces. Sigo con la siguiente nota, que sería el 6. ¿Cuántas veces se repite el 6? Una vez, dos veces, tres veces. El 6,5, ¿cuántas veces se repite? Una, dos y tres. Y el 7, cuatro veces. ¿Ya? Recuerden que la frecuencia absoluta es la cantidad de veces que se repite el dato. ¿Ya? Frecuencia absoluta es la cantidad de veces que se repite el dato. Por eso es importante que ustedes identifiquen primero el dato menor, que en este caso es la nota menor. ¿Ya? Identifiquen siempre la nota menor y de ahí empiezan a trabajar. Y cuando ya la encuentran, ven o verifican cuántas veces se repite. ¿Ya? Y lo van tachando para después no confundirse de nuevo. ¿Ya? No confundirse y tomarlo en cuenta nuevamente. ¿Ya? La frecuencia acumulada es la suma de toda esta frecuencia absoluta. Parto con el 1, parto con la primera frecuencia absoluta y le voy sumando la siguiente. 1 más 2, 3. 3 le sumo el 2 nuevamente, me da 5. 5 más 2 me da 7. 7 más 1 me da 8. 8 más 2 me da 10. 10 más 3 me da 13. 13 más 3 me da 16. Y 16 más 4 me da 20. Este numerito que está aquí, que es al final de la frecuencia acumulada, tiene que coincidir con la cantidad de notas, con la cantidad de notas. Es decir, ¿cuántas notas tengo acá? Espérenme. ¿Cuántas notas hay aquí? Aquí hay 20 notas. Entonces, esta frecuencia acumulada tiene que coincidir con la cantidad de notas. Entonces, esto me ayuda a verificar si esta suma está correcta o no, o si la frecuencia absoluta está correcta.
Entonces, me voy a adelantar un poquito. No, me voy a adelantar un poquito y voy a ir a la pregunta esencial, para ir aclarando aquí inmediatamente algunas dudas. Aquí yo tengo 80 datos de los estudiantes, ¿ya? Entonces, cuando yo haga la frecuencia acumulada, el resultado final me tiene que dar 80, al sumar la frecuencia acumulada. Me tiene que dar 80. Si no me da 80, es porque en algún lado me equivoqué. ¿Ya? En algún lado me equivoqué. Por si acaso. Me devuelvo. Este como un repaso de la tablita, que es la más difícil de la pregunta esencial. La frecuencia relativa, ¿cómo se obtiene? Es la frecuencia absoluta dividido en el total de datos. ¿Cuántos datos? 20 en este caso. O sea, sería 1 dividido en 20. Y eso me va a dar unos decimales. ¿Ya? Hay unos 0, no sé cuánto. No, 0,5. Después 2 dividido en 20 y así sucesivamente. Ah, perfecto, ya lo habíamos hecho así. ¿Ya? 2 dividido en 20 y eso me va a dar 0, algo y así sucesivamente. ¿Ya? En el caso de la pregunta esencial va a ser la frecuencia absoluta dividido en 80, porque son 80 datos. 80 estaturas. Y la frecuencia acumulada, o frecuencia relativa acumulada, yo empiezo con esta, con el 0,5 y le voy sumando la siguiente. ¿Ya? Le voy sumando la siguiente. Y la frecuencia porcentual es la frecuencia relativa, multiplicada por 100. ¿Ya? Y ahí le va a dar el porcentaje. ¿Ya? Eso van a tener que hacer en la pregunta esencial. Ahora, dedíquenle tiempo a la pregunta esencial porque como son muchos datos y lo tienen que ordenar de menor a mayor, hay que ser ordenado, ¿ya? Ir tachando lo que ya se ocupó, ¿m? Y así poder verificar bien. Bien, entonces vamos a pasar a la otra parte, que son las medidas de tendencia central. ¿Qué son estas medidas? Son medidas estadísticas que se usan para describir cómo se puede resumir la localización de los datos. Ubican e identifican el punto alrededor del cual se centran los datos. La medida de tendencia central nos indica hacia dónde se inclina o se agrupan más los datos. Las más utilizadas son la media, la mediana y la moda. ¿Ya? El propósito de las medidas de tendencia central son mostrar que en qué lugar se ubica el elemento promedio o típico del grupo. Sirve como un método para comparar o interpretar cualquier valor en relación con el puntaje central o típico. Sirve como un método para comparar el valor adquirido por una misma variable en dos diferentes ocasiones. Sirve como un método para comparar los resultados medios obtenidos por dos o más grupos, ¿ya? Ese es el propósito de esta medida de tendencia central. Entonces vamos a ver en la media, la mediana y la moda. Yo creo que más de algunas ya la conocen, por ejemplo la media. Muchos la llaman media, otros la llaman media aritmética o promedio, ¿ya? Al final de cuentas es lo mismo. La media, o promedio, como ustedes quieran decirlo, se calcula al sumar los valores de un conjunto y al dividir el valor de su suma entre el número de valores del mismo. Ejemplo, lo que hacemos con sus notas. Ustedes, por ejemplo, tienen 4 notas, por ejemplo, tienen pongamos un 4, tienen un 5, tienen un 7 y tienen un 7. ¿Cómo saco el promedio de todas estas notas? Sumo las 4 notas,
y la divido por la cantidad de notas, que son 1, 2, 3, 4. Ese es el promedio, nada más que eso. Sería 70, 140, 80, 23,0. Dividido en 4, 4, 5, 5,75. Ese sería el promedio. ¿Ya? Es bien fácil sacar el promedio, ¿ya? Sumar todos los datos y dividido por la cantidad de datos. Nada más que eso. La mediana. ¿Qué es la mediana? Es el valor central de una serie cuando los valores se ordenan según su magnitud. O sea, se ordenan de menor a mayor. Y es aquel que divide a una serie de tal forma que el 50% de los valores son menores o igual que él, y el otro 50% de los valores son mayores o iguales a él. Es decir, si yo tengo una serie de números, lo voy a hacer ordenadito. Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Ya? Y me preguntan la mediana. ¿Cuál es la mediana de todos estos datos? Entonces, si se fijan, yo ya los dejé ordenados, pero en los ejercicios siempre salen desordenados. ¿Ya? La mediana simplemente es el número que está central. Central. O sea, es el 5. Es el número que está al medio de este listado de datos. Si se fijan, aquí tengo 4 datos y aquí tengo 4 datos. Esta sería la mediana. ¿Qué quiere decir esto? Que el 50% de estos valores son menores que 5. Y el otro 50% van a ser mayores o igual a 5. ¿Ya? Ahora, el problema está cuando el listado de estos números es par. ¿Ya? Pero eso lo vamos a ver más adelante cómo lo hacemos en ese caso. Cuando es impar es súper fácil, pero cuando es par hay que hacer un trabajo previo. La muda. La muda es el valor que con más frecuencia se presenta en un conjunto de datos. Es muy fácil de determinar. Basta con observar determinadamente al conjunto de datos y ver cuál es el que más se repite. Además, puede ocurrir que en una distribución tenga 2 o más valores que se repitan con la misma frecuencia. En tal caso, se tienen 2 o más modas. También puede ocurrir que no exista ningún valor que se repita y entonces no habrá moda. Entonces, en palabras sencillas, la moda es el valor que más se repite o el que tiene más frecuencia absoluta. Nada más que eso. Bien, entonces, el promedio, ¿ya? Entonces el promedio, este sería como la forma formal de escribir el promedio, ¿ya? Cuando son datos sueltos, como el ejemplo que hice yo, se suman los datos y se divide en la cantidad de datos. Pero cuando hablamos de una tabla de frecuencia, ahí la cosa es distinta, porque ahí yo tengo que multiplicar el, el dato por la frecuencia y sumar, eh, y sumar esa serie de multiplicación de dato por frecuencia, dato por frecuencia, dato por frecuencia, y por la cantidad total de datos, por la cantidad de datos, ¿ya? Un ejemplo así lo vamos a ver más adelante, ¿ya? Porque este es un poquito más extenso, ¿ya? De lo normal, cuando hablamos de tabla de frecuencia, ¿ya? Entonces aquí vamos a ver un ejemplo de la mediana. Entonces dice, si el número de observaciones es impar, la mediana corresponde al valor central. Como dije anteriormente, yo los datos sí o sí lo tengo que ordenar de menor a mayor, ¿ya? Eso es importante siempre, ordenar los datos de menor a mayor. Cuando ya lo tengo ordenado, yo me fijo en el número que está central. Y en este caso sería el 5. Entonces el 5 va a ser la mediana. ¿Ya? Es bien sencillo esto de identificar, siempre y cuando el listado de datos sea impar. Ahora,
Si el número de observaciones es par, la mediana corresponde al promedio entre los dos valores centrales. ¿Ya? Entonces, como aquí tengo 4 datos, ¿ya? Yo tomo los dos centrales y le saco el promedio. Es decir, sumo 3 más 5 y lo divido en 2. Entonces, la mediana va a ser 4. ¿Ya? Independiente si la mediana está o no en este listado, la mediana va a ser 4. ¿Ya? Entonces, mucho ojo con el listado de números o de datos cuando es par y cuando es impar. ¿Ya? Vamos con el siguiente. La moda. ¿Ya? La moda es la más sencilla de todas las tendencias centrales. Una tercera medida es la moda, o sea, el valor más frecuente. Cuando los datos están sin agrupar, la moda se determina por la simple inspección de la lista ordenada. Entonces yo tengo que ordenar los datos, ¿ya? De menor a mayor, y veo cuál se repite más, o el que tiene más frecuencia. Y en este caso, si se fijan aquí, el 12 se repite 4 veces. Por lo tanto, la moda va a ser 12. ¿Ya? Ahora, si se trabaja con tabla de frecuencia, la moda será el dato con mayor frecuencia absoluta. ¿Ya? Así que mucho ojo con esto. Cuando trabajemos con tabla, la moda va a ser el dato con mayor frecuencia absoluta. Bien, entonces ya tenemos claro cuáles son las medidas de tendencia central. Entonces ahora empezar a practicar esto. Dice determinar la media, la moda y la media aritmética, que es el promedio, de los siguientes datos. Del 2, el 10, 3, 4, 6, 12, 8, 4, 5 y 4. Bien, entonces, como dije anteriormente, para determinar la mediana, yo tengo que ordenar los datos de menor a mayor. Sí o sí. Entonces yo ubico el dato menor, que es el 2, después le sigue el 3, después el 3 nuevamente, 3, 3, después le sigue el 4. ¿Cuántas veces está el 4? Una vez, dos, tres veces. Una, dos, tres. Si me equivoco, ustedes me corrigen, por favor, ¿ya? Después sigue el 5, que está solamente una vez. Después le sigue el 6, que también está solamente una vez por lo que veo. Después le sigue el 8, que está solamente una vez. Y después le sigue 8, 8, 9, el 10 y después le sigue el 12. A ver, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Y ahí está. Ahí están los datos ordenados de menor a mayor. Entonces, la mediana va a ser el número que está al medio de todos estos datos. Al medio. Como es un número impar, la mediana va a ser el 1, 2, 3, 4, 5. Este de acá. 1, 2, 3, 4, 5. Va a ser el 4. El 4 es el dato que está al medio de esta serie de números. ¿Ya? ¿Y cómo me doy cuenta que está al medio? Porque si se fijan acá, aquí tengo 5 datos. Y aquí también tengo 5 datos. ¿Ya? Entonces, el 4 es el término que está central. La moda. La moda es el dato que más se repite. El dato que más se repite. En este caso, el 4 se repite 3 veces. Por lo tanto, la moda es el 4. El promedio o la media aritmética o la media es la suma de todos los datos dividido por la cantidad de datos. O sea, yo tengo que sumar 2, 3, 3, 4, 4, 4, 5, 6, 7, 8, 10 y 2. Y dividirlo por 11. Veamos, vamos a hacer la suma. Son 11 datos.
Veamos. 2 más 3, 5. 5 más 3, 8. 8 más 4, 12. 12 más 4, 16. 20, 25, 31, 39, 49, 61, si es que no me equivoco. Si me equivoco, ustedes me van corrigiendo. Ah, perfecto, ya. 61 dividido en 11. 5,54. Ya. Con dos decimales más. 5,54. ¿Ya? Ese sería el promedio o media aritmética de los datos que nos presentan. ¿Ya? Entonces, estos datos, sí o sí, yo los tengo que ordenar de menor a mayor. ¿Ya? Cuando son datos sueltos, recuerden que se llama datos no agrupados. ¿Ya? Datos no agrupados. Vamos con el siguiente. Dice, en un colegio el promedio o media aritmética entre las edades de los alumnos de cuarto básico es 9,2. Aquí está, 9,2. Y se sabe que por cada nivel que avanza de escolaridad, la edad media aumenta en promedio 1,1 años. Significa yo aquí esto le voy sumando 1,1, 1,1, 1,1, hasta llegar a segundo medio. La pregunta es determinar cuál es el promedio aproximado de las edades entre los alumnos de cuarto básico hasta segundo medio, si todos los cursos tienen igual cantidad de alumnos. Bien, entonces yo lo que tengo que hacer para sacar el promedio es sumar todas estas edades promedio y dividirla por la cantidad de cursos. Nada más que eso. O sea, el promedio, ¿qué sería? La suma de 9,2 más 10,3 más 11,4. Espérenme. 87, ¿cuánto le dio? 87, ya. 11,4 más 12,5 más 13,6 más 14,7 y 15,8. Y todo esto dividirlo por la cantidad de cursos, que son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cursos. ¿Ya? Entonces, resuelvo la suma, espérenme, es 87,5 y lo divido en 7 y eso me da un promedio de 12,5 años, lo que estamos hablando de años. ¿Ya? Entonces, ese es el promedio aproximado de las edades de los alumnos de cuarto básico hasta segundo medio. ¿Ya? Entonces, recuerden que el promedio o la media es la suma de todos los datos dividido por la cantidad de datos. Vamos a hacer más ejercicios, ¿ya? Entonces, aquí en el número 1, aquí número 1, la media aritmética o promedio de este listado es, entonces yo aquí tengo que sumar y dividir por la cantidad de datos. ¿Cuántos datos son? 1, 2, 3, 4, 5, son 6 datos. Entonces yo tengo que sumar 6 más 5 más 4 más 6 más 6 y más 3. Esa suma me da 30. Sí, da 30, sí. 30 dividido en 6 y 30 dividido en 6 me da 5. Ese es el promedio. ¿Ya? Es bien sencillo esta parte. ¿Ya? Así calculamos sus notas. Así calculamos sus notas, ¿sí? Correcto. Bien sencillo. Vamos con el número 2. Dado los siguientes datos,
la moda es, ¿ya? Entonces, el que se repite más. ¿Sí? El que se repite más, ¿ya? Esto ya se puede hacer de forma visual porque son poquitos datos, ¿ya? Y aquí nos damos cuenta que la moda es 8, porque se repite 2 veces, ¿ya? Eso. Vamos con el número 3. Dado los siguientes datos, la mediana es, ya, y aquí los datos están desordenados. Entonces yo lo tengo que ordenar de menor a mayor. Entonces aquí coloco el 3, después que le sigue el 4, después viene el 5, después viene el 6. 6, 6, 6. Lo que se repite 3 veces. Ya, aquí, mucho ojo con lo que va a pasar acá. ¿Por qué? Porque la cantidad de datos es par. La cantidad de datos es par. Entonces, cuando sucede eso, yo tengo que tomar los dos números que están al medio o centrales. Estos dos datos están al medio. Y yo tengo que sacar el promedio de estos dos datos. Y así voy a encontrar la mediana. Es decir, 5 más 6 dividido en 2. 5 más 6 me da 11, dividido en 2, 5,5. ¿Ya? Esa sería la mediana, 5,5. Vamos con el ejercicio número 4. Si las puntuaciones de un juego son 1, 5, 7, 10, 15, 10, 6, 5, 1, 1, 5, entonces la mediana es, entonces acá nuevamente tengo que ordenar los datos de menor a mayor. Empiezo con el 1, 1, 1, 1. ¿Por qué lo coloco así? Porque se repite 3 veces, entonces lo tengo que anotar sí o sí. Después, ¿qué le sigue? ¿Qué puntaje? El 5. 2 veces, 1 y 2. Después el 7, ¿cierto? Ah, verdad, me faltó 1. Gracias. Lo voy tachando el tiro porque si no me va a confundir. Ahí sí. Y me queda que el 7 está solamente una vez. No, el 6. Listo. Después viene el 7. El 10, 2 veces. Y después le sigue el 15. Ya. Ahí están ordenados de menor a mayor. La mediana, correcto. La mediana es el número que está central. ¿Ya? Que está central. Y aquí tenemos ¿cuántos de datos impar o impar? 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11 datos. 11 datos, ¿ya? Entonces ahí es más fácil de determinar la mediana. Entonces aquí yo tengo que dejar 5. 5 hacia allá. Y ahí estaría la mediana. ¿Ya? El término que está central o el dato que está al medio de esta serie de puntuaciones. ¿Ya? Bien sencillo esta parte. No hay mucho cálculo. ¿Ya? Hasta ahí. ¿Alguna duda? ¿Consulta? ¿Duda, consulta? Si no, para seguir haciendo más ejemplos o ejercicios. Entonces, no hay dudas. Vamos a seguir avanzando. Bien. En el gráfico de la figura, el número de datos de la muestra es, me preguntan por el número de datos. ¿Ya? Entonces, aquí es importante que ustedes sepan analizar gráficos, ya que en estadística se utiliza mucho. ¿Ya? Entonces, aquí están los puntajes y aquí está la frecuencia. Recuerden que la frecuencia es la cantidad de veces que se repite este puntaje. ¿Ya? Aquí dice puntajes por 10 elevado a 2. Recuerden que 10 elevado a 2 es 100. Entonces, si es 3, sería 300. Si es 5, sería 500. ¿Ya? A eso se refiere con esto. Bien, veamos cuántos datos tiene la muestra. Aquí tenemos 1, ¿cierto?
O sea, este significa que es 100, puntaje 100. ¿Y cuántas personas tuvieron puntaje 100? Dos, porque esta parte de la frecuencia. Entonces ya tenemos dos. Tenemos dos. Aquí, puntaje 200. ¿Cuánto? ¿Cuántas personas? Dos más. Puntaje 300. ¿Cuántas personas? Tres personas tuvieron puntaje. 400. ¿Cuántas personas tuvieron puntaje 400? Siete personas. 500. Nueve personas. 600. Siete personas. 700. Dos personas. O sea, yo tengo que sumar la cantidad de veces que obtuvieron este puntaje. Vamos sumando. 2 más 2 son 4. Más 3 son 7. Sigo acá. Más 7 más. 14. Más 9. 23. Después, más 7 más. 30. Y más último, 2. 32. ¿Ya? Esa es la cantidad de datos. Entonces, como les dije, es importante que ustedes sepan interpretar estos gráficos, ¿ya? Que salen mucho en las pruebas estandarizadas que hacen aquí, ¿no? Ya la PSU, la PDT, no sé cómo se llama la prueba de ahora, ¿ya? Sale mucho, especialmente la parte de estadística, gráficos, análisis de gráficos. Bien, vamos con el siguiente ejercicio. Tenemos una tabla con los puntajes y tenemos su frecuencia. Recuerden que la frecuencia es la cantidad de veces que se repite este puntaje. Y aquí me preguntan por la moda. La moda. Y cuando tenemos una tabla, la moda es la que tiene mayor frecuencia. Que en este caso sería 500. 500 es la moda. ¿Por qué? Porque se repite 9 veces. Nada más que eso. ¿Ya? Recuerden que la moda es el dato que se repite más veces. ¿Ya? Y cuando hablamos de tabla, es la que tiene mayor frecuencia. Vamos con el siguiente. Entonces aquí, en el gráfico de la figura, ¿cuántos puntajes iguales a 600 hay en la muestra? ¿Cuántos puntajes iguales a 600 hay en la muestra? Recuerden que esta parte de aquí, del eje X, son los puntajes y acá son la frecuencia, o sea, la cantidad de veces que se repite. Entonces, aquí tengo los 600, ¿cierto? Ese 600, le veo la frecuencia que tiene. ¿Qué frecuencia tiene? 7. Es decir, hubieron 7 puntajes igual a 600. Nada más que eso. Vamos con el siguiente. Dice, de los números 7, 12, 15, 21 y 27, ¿cuál se debe eliminar para que la media aritmética o promedio entre los restantes sea 15,25? Ya. ¿Alguna idea cómo empezar a resolver esto? ¿Alguna idea? Yo tengo que eliminar un número de estos para que el promedio me quede así. Pero la pregunta es, ¿cuál elimino? ¿Cuál elimino?
Entonces, una forma de resolver esto es sacar el promedio de todo esto. La otra forma es ir comprobando uno por uno, ¿ya? Que es mucho más latoso, uno por uno, y ver si me da el 15,25. Ahora la pregunta es, ¿cómo lo harían ustedes si encuentran otra forma de resolver este ejercicio? ¿A alguien se le ocurre? Ya. Como dice que entre los restantes yo tengo que eliminar uno de aquí sí o sí. Si tengo cinco, si yo le quito un número, independiente cuál sea, me van a quedar 4 datos. Entonces, este promedio está hecho para 4 datos, con 4 datos. Entonces, el promedio o la suma de los datos, espérame, la suma de datos dividido por la cantidad de datos, que son 4, me tiene que dar 15,25. Ya, entonces, ¿qué voy a hacer yo acá? Voy a despejar esta suma de datos. Suma de datos. ¿Y cómo la despejo? Si este 4 está dividiendo, va a pasar multiplicando hacia el lado derecho. Entonces, la suma de datos es el resultado de este producto. 15,25 por 4. Eso me da 1, creo que me da 61, si es que no me equivoco. Si lo hizo el cálculo, la suma de todos esos datos son 82. 15,25 por 4, 61. 61, perfecto. ¿Ya? 61, perfecto. ¿Ya? 61. Entonces, yo al sumar los 4 datos, que son 4, me tiene que dar 61. Ahora, ¿qué hago yo? Voy a sumar estos 5 datos. ¿Y veo cuánto me da? Entonces, si yo sumo el 7 más 12 más 15 más 21 más 27, ¿cuánto me da? 82. 82. Entonces, yo hago esta recta. 82 menos 61. Y ahí voy a encontrar el dato que yo tengo que eliminar. Entonces, 82 menos 61, eso me da 1 y 2, 21. Entonces yo tengo que eliminar el 21 para que el promedio sea 15,25. ¿Ya? Este era un poquito más para pensar. Creo que ese lo repetí, parece. El siguiente. Sí, lo repetí. Sí, lo repetí. Vamos a saltar al siguiente entonces. Recuerden que estos ejercicios yo no los invento, los saco de ensayos de años anteriores por si acaso. ¿Ya? Lo que comúnmente se preguntan en ese tiempo la PSU. Vamos con la media aritmética o promedio de los datos A, 3A, 6A, 7A y 2A. ¿Ya? Aquí ya no me dan valores exactos, ¿ya? Pero igual se puede sacar el promedio. Recuerden que el promedio es la suma de todos los datos dividido por la cantidad de datos. ¿Cuántos datos tengo acá? Tengo 1, 2, 3, 4, 5 datos. Y tengo que sumarlos todos. Tengo que sumar el A más 3A más 6A más 7A y más 2A. Si recordamos un poquito de álgebra, como tienen el mismo factor literal, yo conservo el factor literal
y sumo todos los coeficientes numéricos, que sería, acá hay un 1, por si acaso, 1 más 3, 4, 10, 17, 19. Ya. 19 dividido en 5. Ahora, si me doy cuenta de la alternativa, esto no está dividido de manera exacta, lo dejan expresado nomás el promedio. Entonces el promedio es la letra C. ¿Ya? Nada más que eso. Siguiente pregunta. Aquí es análisis de gráfico. ¿Ya? El siguiente gráfico representa un total de 600 elementos. Todo esto representa 600 elementos. ¿Cuál es la frecuencia de la categoría B? O sea, la frecuencia, la cantidad de veces que se repite esa categoría. Bien, entonces aquí nos dan esta información de acá. Que el C es un ángulo de 90, el B, ángulo de 90, el A, ángulo de 30 y el D, ángulo de 180. Entonces, ¿cómo yo lo puedo explicar esto? Veamos. Un ángulo completo son 360 grados. ¿Ya? La mitad de esto sería, la mitad de 360 grados sería 180 grados. Perfecto. Entonces, el D es 180 grados, me lo están diciendo. 180 grados. O sea, es la mitad de todo esto. Si todo esto tiene 600 elementos, 600 elementos, y el D es la mitad de eso todo elemento. ¿Cuántos elementos tiene D? Tiene 300 elementos. ¿Ya? Ahora, ¿qué nos queda? Que esta parte de aquí, que tiene como color, es la otra mitad. Aquí hay 180. Acá hay 180. Acá hay 180 que están repartidos entre el A, B y C. Pero aquí me dicen, aquí, que el C es 90 grados. O sea, esto es 90 grados. Es 90 grados. Entonces, si yo tengo aquí, tengo 300 aquí elementos, y aquí también tengo 300 para formar los 600, el C es la mitad de 300. Es la mitad, porque todo esto son 180, y la mitad de 180 es 90. Entonces aquí el C son 150 elementos. Entonces, entre el B y el A, yo tengo repartido los otros 150 elementos. Ahora bien, ¿cómo se reparten estos 150 elementos entre el B y el A? Me fijo aquí en los ángulos. El B es 60 grados y el A es 30 grados. O sea, el B es el doble que el A. Es el doble. Entonces, yo lo puedo hacer de la siguiente manera. Como el B es el doble y el doble de A, entonces en los 150 yo lo puedo dividir en 3. Lo puedo dividir en 3. Y eso me da 50. 50. O sea, 50 datos. O sea, el B va a tener 100 elementos y el A va a tener 50. 100 elementos y 50. Y todo eso se ve por los grados, porque el B tiene el doble de grados que el A. Entonces la pregunta es, ¿cuál es la frecuencia de la categoría B? 100 elementos. ¿Ya? ¿También se podría sacar con regla de 3? Sí, también se podría. Sí, creo que sí. Igual es el cálculo. Sí. Bien, vamos a seguir avanzando. Hasta el momento, ¿alguna duda, alguna consulta que tengan? ¿Dudas, consultas? Hay harto de estudiantes. Sí.
dudas, consultas. Por lo menos, ¿está todo claro? Pongan en el chat. Ya, vamos a hacer uno, este de acá, que me pide todo. ¿Ya? Dice la siguiente tabla muestra las notas de una prueba. ¿Ya? Ahí está la nota y ahí está la frecuencia. Y me piden, o sea, primero me preguntan, ¿cuántas personas rindieron la prueba? ¿Cuál es la moda? ¿Cuál es la mediana? ¿Y cuál es la media? Bien, ¿cuántas personas rindieron la prueba? Yo veo la frecuencia que tiene. Se me fue el lápiz. Se me fue el lápiz. Ahí sí. ¿Ya? Para saber la cantidad de personas que rindieron la prueba, yo tendría que sumar todas las frecuencias. Nada más que eso. Sumo todas las frecuencias. Porque una persona tuvo nota 3, 5 personas tuvieron nota 4, 2 personas tuvieron nota 5, una persona tuvo un 6 y una persona tuvo un 7. Si yo hago el total de todo esto, me da 6, 8, 10 personas. ¿Ya? Si yo hago esto, suman 10 personas. ¿Cuántas personas rindieron la prueba? 10 personas rindieron la prueba. La moda. Recuerden que la moda es el dato que más se repite. Y cuando tengamos tabla, es la que tiene mayor frecuencia. En este caso, la moda es 4. La moda, entonces, la moda va a ser la nota 4 sería la moda. Recuerden que es la nota 4, no el 5, porque el 5 solamente es la cantidad de veces que se repite. La nota 4 es el dato, por si acaso. ¿Ya? ¿Cuál es la mediana? Recuerden que la mediana es el término que está central. Que está central. Entonces aquí hay que tener mucho ojo cuando trabajamos con la tabla. Una forma es sacar la frecuencia acumulada. Frecuencia acumulada. Empiezo con el 1 y le voy sumando la siguiente frecuencia, que sería aquí 6, 8, 9 y 10. ¿Ya? Y cuando ya tengo la frecuencia acumulada, me voy al casillero que tenga la mitad de los datos. ¿O dónde se encuentra la mitad de los datos? Como es 10, la mitad de los datos, ¿dónde se encuentra? O la mitad de 10, ¿cuánto es? Es 5. Pero el 5 no está aquí, no está aquí, no se ve. Entonces, como no se ve, yo voy al número que está más cercano a 5, que sería el 6. Que sería el 6. Aquí se encuentra la mediana, en esta parte de la tabla. Entonces, la mediana va a ser nota 4. ¿Ya? Entonces, la mediana sería la nota 4. Simplemente porque estamos trabajando con una tabla, ¿ya? Con una tabla, ¿ya? Así se ve cuando se trabaja con tabla la mediana. Y la media, que es el promedio, ¿ya? El promedio, y se hace de otra forma el promedio. Tengo que sacar el promedio de las notas. Y como estamos trabajando con tabla, aquí yo puedo multiplicar la nota por la frecuencia. Nota por la frecuencia. Es decir, 3 por 1 me va a dar 3, 4 por 5 me va a dar 20, 5 por 2 me va a dar 10,
6 por 1 me va a dar 6 y 7 por 1 me va a dar 7. Entonces el promedio va a ser la suma de todo esto. De todo esto. Entonces el promedio va a ser 3 más 20 más 10 más 6 más 7 y todo eso dividido por la cantidad de datos, que es 10. Ya, si yo sumo eso me da 46. 46. Sí. Ya. Y 46 dividido en 10 me da como 4,6. 4,6, ¿cierto? Sí. El promedio. Y ese sería el promedio o la media de las notas de las personas que rindieron esta prueba, que sería de las 10 personas. ¿Ya? ¿Puede repetir cómo sacó la mediana, por favor? La mediana, En este caso. vamos a devolver a la mediana. Disculpen. Sí. La mediana, sí o sí, yo necesito la frecuencia acumulada. La acumulada. Entonces, yo saco la frecuencia acumulada, que se empieza con el 1, y le voy sumando el siguiente. Recuerden. 1 más 5 me da 6, 6 más 2 me da 8, 8 más 1 me da 9, y 9 más 1, 10. Como la mediana es el término que está central, al medio, ¿ya? Yo la cantidad de datos, que son 10, lo divido en 2. Y eso me da 5, ¿cierto? Me da 5. Y yo ubico el 5. ¿Dónde está el 5 aquí? No está. Y como no está, yo voy al siguiente numerito, más cercano a él, que esté más arriba. Siempre hacia arriba. Hacia arriba. Ya. ¿Qué sería él? 6. Y el 6 sí está. Ok. Y ahí, aquí se encuentra la mediana, en este dato. El 4. ¿Ya? Así. Ahora, si es un número 8 o más saltado 10, da lo mismo. Tengo que seguir avanzando hacia arriba. ¿Ya? Es simplemente eso. Ya. Entonces, hasta acá vamos a llegar. ¿Ya? Queda más ejercicio, pero era la misma idea. Le voy a presentar nuevamente, la pregunta esencial de esta semana. Son dos preguntas. Dos preguntas. La primera dice, si el promedio de las edades de 3 personas es 18, o sea, el promedio de 3 personas es 18. Si una tiene 20 años y la otra 15, ¿cuál es la edad de la tercera persona? ¿Ya? Ahí ustedes lo tienen que descubrir. ¿Ya? Es bien sencillo esta parte, la letra A. La letra B dice, construir una tabla de frecuencia, ya, dice construir una tabla de frecuencia con los datos expresados en metros, correspondiente a la estatura de 80 estudiantes de un cuarto medio, y responde la siguiente pregunta. ¿Cuál es el porcentaje correspondiente a las personas que miden menos de 180 metros? ¿Ya? Entonces, como les dije anteriormente, ustedes tienen que hacer la tabla de frecuencia. Aquí colocan los datos. Aquí frecuencia absoluta. Después viene la frecuencia absoluta acumulada. Después la frecuencia relativa. Después la frecuencia relativa acumulada. Y después la porcentual. En los datos, aquí no van a ser 80 datos hacia abajo, por si acaso. No son 80 datos hacia abajo. ¿Ya? Son menos. Ustedes aquí colocan la estatura menor. La estatura menor. ¿Ya? Y eso tienen que dedicarle un poquito de tiempo porque como son muchos datos se pueden confundir. Ubican la estatura menor. ¿Ya? Yo le voy a dar como el inicio que esta sería la estatura menor. 1,62. 1,62. ¿Ya? Ubico la menor y después veo cuántas veces se repite inmediatamente. ¿Ya? Así
para empezar a eliminar datos. Entonces, empiezo. Se repite una vez. Voy buscando. 1.62. Una vez. Una vez creo, ¿no? 1.62. Voy buscando. 1.62. Aquí hay otra. 2 veces. ¿Ya? 2 veces. Y aquí coloco el 2. ¿Ya? Y ahí voy eliminando al tiro ese dato. Después con el siguiente, ¿cuál sería la estatura siguiente? Menor. ¿Ya? Entonces aquí yo le voy a dar el siguiente, 1,64. ¿Ya? Y ahí voy contando cuántas veces se repite. ¿Dónde está el 1,64? Lo voy buscando con calma porque como son muchos datos, aquí tengo. Acá hay uno. 1, 2, 2, 2, 2, 2, 2. ¿Ya? Y ahí después sigo con la siguiente estatura, ¿ya? Y así sucesivamente. En total, son 22 datos, 22 estaturas diferentes, ¿ya? 22 estaturas diferentes. Y ahí tienen que hacer todo el proceso. Recuerden que la calculadora le va a ser de mucha ayuda, ¿ya? Y para verificar si están en lo correcto, al sumar ya aquí la acumulada, recuerden, el resultado final le tiene que dar 80 en la frecuencia acumulada, ¿ya? Porque son 80 estudiantes. Si no le da 80, es porque en algo se equivocaron. Y eso, esta sería la pregunta de esta semana. Cualquier duda, cualquier consulta, me hablan por WhatsApp a mí o al profesor Francisco, ¿ya? Recuerden que tienen hasta el día viernes 10 de la noche para enviar su pregunta esencial. La idea es que la envíen antes para poder revisársela, si no, no van a tener la opción de corregir. Y también recuerden que la próxima semana son las pruebas, ¿ya? Eso, ya nos vemos con materia ya para el 4 de octubre, ¿ya? La siguiente semana es Evaluaciones. Bien, entonces me despido de ustedes, nos vemos el próximo lunes ya en las pruebas. Que estén bien, cuídense y